Bueno, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí con ustedes. Qué alegría poderlos tener en este webinar que se llama Influencia, Negociación y Cerebro. Impacta y transforma tu entorno para el bien común. Mi nombre es Brian Arias, soy ingeniero electrónico con una maestría en ingeniería electrónica y de computadores. Tengo énfasis en administración y también en neurociencias por la parte de maestría. Me formé como coach de intervención estratégico y también soy un experto en innovación. Algo de mi trayectoria profesional, solamente para aquellas personas que no me conocen. He sido gerente, he sido profesor, he sido director de laboratorios de mi área, de la disciplina que estudié. He sido secretario general también de facultad de una de las mejores instituciones del país en Colombia. Y desde hace ya 7 años o algo así, he venido entrenando a diferentes personas y grupos de trabajo para el desarrollo de su creatividad y liderazgo, que es lo que me lleva precisamente a el webinar que tenemos el día de hoy, y es querer compartir precisamente estas metodologías que se han venido formando con el paso del tiempo y se han venido estructurando para poder llegar a ser lo que es hoy: influencia, negociación y cerebro. El propósito de esto es precisamente poder enseñar a la gente a cómo impactar y transformar el entorno para el bien común a través de la influencia y de la negociación. Bien, la página web para toda la información respecto al curso. En este webinar solamente vamos a hablar algo muy corto realmente de lo que es el curso. Y mi objetivo es realmente darles herramientas, darle información relevante, no hablar sobre el curso en este webinar, sino realmente darle información que se puedan llevar y que puedan utilizar en su día a día. Bien, pero toda la información respecto al curso la pueden encontrar en www.helio.pro/INC de influencia, negociación y cerebro. Muy bien, hablemos un poquito entonces de lo que es influencia. Según la Real Academia, pues hablan de acción y efecto de influir, ¿sí? Que ejerce predominio o fuerza moral. También se habla de una influencia de algo más sutil respecto a la motivación y a la iluminación, ¿sí? Y quiero que veamos la influencia como algo más amplio, ¿vale? La influencia va a ser para nosotros la capacidad de impactar y transformar la vida de una persona, grupo o sociedad para su bien. Muy bien, desde ahí es que vamos a comenzar a trabajar todo este término de influencia. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué resultado? Hay 3 elementos que debemos cuidar. Bien, como resultado de cualquier proceso de influencia y negociación, debe ser bueno para la persona, ¿cierto? Debe ser bueno para los terceros, para terceras personas, y debe ser bueno para el medio ambiente. Si nosotros, por ejemplo, viéramos a un familiar o amigo que necesita ayuda, ¿lo ayudaríamos? Y hablo de familiar o amigo porque seguramente si hablo de algún enemigo, muchos dirán, no, yo a él no lo ayudaría. Pero si hablamos de un familiar o un amigo que está en alguna necesidad y nosotros tenemos la capacidad de ayudarlo, ¿lo ayudaríamos? Por supuesto que sí, ¿cierto? Seguro que sí. Entraríamos a ayudarlo de cualquier forma. Si estuviera un edificio en llamas, entraríamos y trataríamos de sacar a esa persona que está ahí, a nuestros hijos, a nuestro esposo o esposa, y no estaríamos como desde afuera diciendo, ay, ojalá no se queme, ay, ojalá no le pase nada. No, nosotros tumbamos la puerta y vamos por ello y lo sacamos de las mechas, ¿cierto? Como sea, así la persona no quisiera hacerlo. Lo curioso es que eso pasa cuando son elementos más físicos, cuando son elementos tangibles, pero no pasa tan a menudo cuando se trata de un estado de ánimo. No pasa cuando se trata de un comportamiento dañino, ¿cierto? Y la razón por la que no pasa es porque no sabemos cómo. Cuando se trata de algo físico tenemos la certeza de saber cómo hacerlo, ¿cierto? Sabemos que podemos actuar. Sabemos que si tomáramos ese ejemplo que tenemos ahí de una persona con una piedra encima, pues sencillamente iríamos y se la quitaríamos, porque sabemos qué hacer cuando se trata de algo físico. Pero cuando se trata de algo más comportamental,
no es tan clara la cosa, ¿cierto? No sabemos muy bien cómo actuar. Y al no saber muy bien cómo actuar, sencillamente muchos decidimos no hacerlo y nos retiramos. Tomamos una distancia con esa persona. Y esa distancia, pensando en que podemos hacer más bien que mal, pues sencillamente lo que hacemos es dejar realmente de intentar, dejar de hacerlo, no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Ese poder de acción que podríamos tener. Entonces, esto es lo que quisiéramos abordar, precisamente. Así como cuando sucede algo físico, poderlo abordar desde el comportamiento. Y es, ¿qué hacer si una persona tiene un comportamiento o una emoción que puede ser dañina para sí misma y que nosotros podamos aprender a influir en ese proceso para poder llevarlo a un lugar mejor, para poderlo iluminar? Bien, y hay unas premisas de este método que yo quisiera dejar claras. Lo primero es que influencia no es para nada manipulación. Muchas personas confunden estos dos términos y los toman como si fueran un mismo término. No lo son. Influencia y la manipulación son dos cosas aparte. La manipulación, cuando hablamos de manipulación, estamos pensando en yo, ¿sí? Yo, ¿qué beneficio tengo de esta situación? Yo, ¿cómo logro sacar partido? Yo, ¿cómo cualquier cosa? Cuando hablamos desde el yo que puedo, cómo me puedo beneficiar, ¿cierto? En esta situación, entonces sí puede caer en un proceso de manipulación. Pero cuando hablamos de influencia, estamos pensando es en la otra persona. Estamos pensando en cómo podemos favorecer a la otra persona de tal forma que pueda llegar a un estado superior emocional, a un estado superior de comportamiento del que puede tener actualmente. Bien, y de hecho hay un bloqueo que todos los seres humanos tenemos precisamente para protegernos de las personas que nos quieren manipular y poder permitir el paso a las personas que nos quieren influenciar de buena manera. Bien, las premisas del método, ¿cuáles son entonces? Cuando una persona evoluciona, la sociedad evoluciona. Y de hecho este es el eslogan de la empresa de Helio, que es evolución social desde el desarrollo personal. No es posible que la sociedad evoluciona si sus individuos no evolucionan. Sencillamente no es posible, ¿cierto? No nos cabe en la cabeza pensar en que una sociedad pueda evolucionar si sus individuos de manera particular no evolucionan. Pero si esto está tan claro, ¿por qué nosotros no estamos evolucionando a un ritmo más rápido? Deberíamos estarlo haciendo. Bien, la otra premisa es que es posible cambiar a la persona. Y esta tal vez es una de las primeras que descartamos, porque cuando nos enfrentamos a una situación en la que el comportamiento o la emoción o la situación que está generándole daño a una persona, la vemos y decimos, no, yo esto no lo puedo hacer, yo esto no puedo participar, yo en esto no puedo cambiar. Sencillamente al tener esta creencia de no poderlo hacer, ¿cierto? Pues sencillamente nos hacemos a un lado. Y al hacerlo a un lado, pues dejamos de intentar. Y al dejar de intentar, lo que hacemos es perder una oportunidad de poder ayudar. Bien, y yo sé que muchas personas han tratado de ayudar a otros, puede ser un familiar, puede ser un amigo, y de pronto intenta una vez, le dice 2 veces, le dice 3 veces y dice, no, definitivamente esto no se pudo, yo mejor me alejo. ¿Sí? Dejamos de intentarlo porque llega un punto en el que decimos, no es posible cambiarla. ¿Sí? Y muchas veces es cierto que es la persona la que no quiere cambiar. Bien, pero vamos a ver entonces sobre este método, que es lo que yo les quiero entregar hoy. Este es tal vez el grueso del curso y por eso me interesa mucho poderlo presentar el día de hoy, porque así sea que ustedes puedan asistir al curso o que no, hoy se van a llevar un contenido supremamente valioso para esto. La segunda premisa es, todos tenemos un punto de pivote. Todos tenemos un punto de pivote. Todos tenemos un punto de apalancamiento en el que decimos, está bien, con esto, siendo así, esto lo voy a cambiar.
Todos tenemos ese punto, o puntos, no necesariamente uno. Todos lo tenemos. La cuestión es encontrarlo. Y es posible también perseverar hasta lograrlo. Lo que decía hace un momento. Si nosotros decimos después de 1, 2 o 3 veces, no, esto ya no es posible, lo que decimos es implícitamente, no es posible que yo continúe haciendo esto, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta precisamente que cuando más incertidumbre hay, en esos momentos donde realmente no sabemos para dónde ir, es donde se está produciendo algo muy profundo para el cambio. ¿Bien? Bien. Entonces quiero mostrarles, todo esto finalmente es un proceso creativo también, con divergencias y convergencias de ideas. Esto no es un proceso lineal donde digamos, aunque se muestra como un proceso lineal, realmente al aplicarlo con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que vamos a tener muchos cambios, especialmente al comienzo, y en esa incertidumbre que tenemos, lo que buscamos realmente es un proceso de divergencia y convergencia de ideas hasta poder llegar a un momento de certidumbre en el que digamos, ya sé cómo hacerlo. Encontramos la solución para poder hacer una influencia en esta persona y poder hacer ese cambio de comportamiento o de emoción que le está causando tanto daño. Bien. Y aquí está el método. De todo lo que hemos estudiado durante tantos años, este es el cuadro al que yo he llegado y que quiero presentarles a ustedes. Durante todo el proceso, ¿sí? Y es la primera premisa también que hablábamos sobre la conservación para que las personas que quieran manipular a una persona no lo puedan hacer. Porque usualmente cuando hay manipulación no hay aprecio, no hay respeto y no hay conexión. Durante todo el proceso, para poder influenciar a una persona, para poderle iluminar, debe existir estos 4 componentes: aprecio, respeto, conexión y presencia. Pensando en la presencia como observación y atención, ¿sí? Y esta observación y atención es poner cuerpo, alma, espíritu y mente al servicio de la otra persona. Es poder entender, es poderlo observar, estar muy atento para ver cuáles son esos patrones de comportamiento. Bien, cómo responde esta persona frente a lo que estamos haciendo. Poder mantenernos conectados. Y por supuesto, dentro de cada una de estas hay posiblemente herramientas que también se ven durante el curso, no alcanzamos a verlas hoy, pero hay herramientas precisamente para poder entender cómo mantengo yo esta conexión con la otra persona, cómo me mantengo yo presente con la otra persona. Bien, y vamos a hacer entonces 5 etapas. La primera etapa es el esquema de funcionamiento. Bien, es decir, poder entender cuáles son las creencias, las emociones y las motivaciones de la persona. Porque no hay nada más útil para poder hacer un cambio, ¿cierto?, que entender lo que ya lo está influenciando. Si hay una persona que tiene algún tipo de comportamiento o creencia o emoción que pueda ser dañina para él o ella, lo primero que debemos entender es qué lo está motivando a mantener esa creencia, qué le está motivando, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene mantenerse ahí? La segunda gran etapa es la respuesta a estímulos. Es decir, cuando hacemos algún cambio, y esto es un poco exploratorio, mirar cómo responde la persona, ¿sí? Me he encontrado, por ejemplo, con jefes que eran supremamente agresivos cada vez que llegábamos a la oficina de él, y lo que comencé a hacer fue comenzar a probar de diferentes maneras cómo respondía dependiendo de la forma en que yo llegara a su oficina. Entonces, algunas veces llegaba más suave y me di cuenta que no funcionó, ¿cierto? Algunas veces llegaba con algún tipo de detalle y me di cuenta que no funcionó. Y alguna vez dije, voy a llegar, siendo amable, voy a llegar con una actitud fuerte. Y llegué y le dije, tenemos que hacer esto que tengo en la mano y lo tenemos que hacer rápido porque si no, no podemos avanzar. Y esta persona cambió por completo. Cambió su comportamiento por completo. En vez de ser agresivo como usualmente lo era, tomó un paso hacia atrás, se reclinó en su silla
y comenzó a hablarme de tal manera que pudo explicarme y pudo avanzar en la temática, invitándome a construir con él. Algo curiosísimo, que nadie se lo hubiera esperado, nadie hubiera sabido que eso era posible, pero precisamente como perseveramos, como nos mantuvimos claros en que el objetivo, el resultado deseado era poder construir con él, se logró hacer un cambio y pudimos construir muchas cosas con él. Entonces, en esta segunda etapa, ¿cierto?, que es precisamente revisar la respuesta a estímulos, es ver cuáles son los puntos de satisfacción y de insatisfacción que tiene la persona. Y eso es muy interesante porque no todos respondemos de la misma manera. No todos respondemos igual frente a personas que pueden ser fuertes, ¿cierto?, o que aparentemente son fuertes, o a personas que aparentemente son suaves. No respondemos de la misma manera porque precisamente tenemos un esquema de pensamiento previo de creencias que nos ha llevado a comportarnos y a reaccionar de cierta manera frente a esos comportamientos y emociones que nos muestran las otras personas. Es como funciona la mente humana, ¿sí? La tercera etapa, y algunos estudiantes seguramente algunas de estas cosas, si han pasado por cursos previos conmigo, encontrarán muchas cosas familiares. La tríada y el cambio de la tríada. ¿La tríada qué es? La tríada es el enfoque mental, el cuerpo, fisiología y el lenguaje. Esos tres elementos definen desde dónde estoy trabajando yo. Desde dónde está trabajando cualquier persona, de hecho. Cada uno de nosotros tenemos una asociación de esos tres elementos, del enfoque mental, del cuerpo o fisiología y del lenguaje, asociados a una emoción o a una interpretación del mundo. Cuando nosotros entendemos desde dónde está hablando la persona, podemos comenzar a evaluar cómo están esos tres elementos relacionados con ese comportamiento. Y de tal forma que si nosotros comenzamos a romper un patrón de comportamiento que logremos identificar, comenzamos a romper también esa creencia dañina o esa emoción o ese mal hábito que tiene. Y eso se vuelve muy interesante, porque cuando nosotros comenzamos a interrumpir permanentemente ese comportamiento, cuando lo logramos hacer de manera consistente, ese comportamiento se comienza a perder, ¿sí? Porque no logra consolidarlo. Bien. Y el hecho de no poderlo consolidar significa sencillamente que si antes una persona permanentemente estaba triste, por ejemplo, en una depresión, y está triste constantemente, y comenzamos a romper ese patrón de comportamiento porque entendemos desde dónde está hablando una y otra vez, esa persona ya no va a estar deprimida. Esa persona ya no tiene una necesidad de mantenerse ahí, porque el beneficio que tenía inicialmente se comienza a perder. Bien. La cuarta etapa es poder crear futuros múltiples. Si nosotros ya estamos rompiendo ese patrón de comportamiento, ¿cierto?, o esa emoción que venía, que le hacía daño, pues podemos comenzar a generar futuros múltiples. ¿Qué pasaría si esto se mantuviera así todo el tiempo? ¿Qué pasaría si tú en esta emoción que estás teniendo en este momento lo pudieras mantener con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Qué tanto podrías llegar a ser? Cuando comenzamos a abrir esa posibilidad, ¿cierto?, creativa, podemos comenzar a desarrollar alternativas empoderantes. Recuerden que todos los seres humanos generamos un cambio porque nos movemos para alejarnos del dolor o para acercarnos al placer. Y cuando estamos influenciando a alguien para poder hacer ese cambio de alejarse del dolor y acercarse al placer, tenemos que fortalecer el por qué acercarse al placer es importante y cómo puedo obtener placer de otras maneras que seguramente antes en ese comportamiento dañino lo tenía asociado de manera errática, ¿sí? Y por último, la etapa de iluminación. Y esa etapa de iluminación significa poder hacer un condicionamiento, ¿cierto?, enlazado con un propósito superior de vida. Ya no se trata tal vez de poder servir a algo egoísta de la misma persona, podría ser solamente como caso hipotético, sino que podría servir a algo más enriquecedor,
a algo más noble, a algo con un impacto más social, a algo que le permita contribuir y crecer, ¿sí? Estas son las 5 etapas. Bien. Esquema de funcionamiento, respuesta a estímulos, tríada y cambio, futuros múltiples e iluminación. Si logramos dominar este método, realmente podemos romper el comportamiento dañino, las creencias dañinas, las emociones dañinas que pueda tener un individuo o un grupo o incluso toda una sociedad, para poderlos iluminar y llevarlos a un mejor estado, ¿sí? Porque de eso se trata la influencia, de que podamos construir en sociedad. Pero la construcción en sociedad no se va a dar de manera mágica, no se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí? Se va a dar porque nosotros como individuos tenemos el deseo y el firme propósito de hacerlo. Y hagamos un ejercicio, ¿vale? Yo los invito a que hagamos un ejercicio para poder hacer un poco, si nosotros logramos influenciarnos a nosotros mismos y entender lo que está pasando en nosotros mismos, seguramente va a ser más fácil poder entender cómo otra persona lo puede hacer. Bien, entonces, por favor, saquemos lápiz y papel. Espero que no suene muy escuelero esto, pero vamos a sacar lápiz y papel y vamos a escribir lo primero que se nos venga a la mente con cada una de las frases que les voy a decir. ¿Listo? No importa si una vez lo escriban, digan no, esto no era lo que yo quería hacer. No, es su inconsciente hablando. ¿Bien? Entonces es lo primero que se venga a la mente. Muy bien, voy a dar solamente un minutico para que, si acaso hoy sábado por la mañana aquí en Bogotá está un poco gris, si de pronto todavía se encuentran en cama, pues lo puedan hacer con calma. Bien, lápiz y papel. Listos, vamos a arrancar entonces. Lápiz y papel, lo primero que se venga a la mente. Bien, empezamos. La vida se trata de. Para usted la vida se trata de. Espacio en blanco. Muy bien. Nuevamente lo primero que se venga a la cabeza. La vida no se trata de. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. El éxito es. ¿Qué es el éxito? Y yo sé que en algunos casos de pronto la frase que se está llenando se comienzan a presentar dudas. Es el cerebro tratando de protegerse desde su sistema más básico, y es tratar de protegerse porque hay incertidumbre y de pronto la pregunta no está clara y qué debería responder, y es algo moral o es algo intelectual no importa, lo primero que se le venga a la cabeza, esa es la respuesta correcta. El fracaso es. Lo primero que se venga a la mente. Muy bien. La siguiente frase. ¿Qué es aceptable? ¿Qué es aceptable? Ya que usualmente surgen dudas como no, pero ¿en qué contexto estamos hablando? ¿Es en un ambiente profesional? ¿Es en un ambiente...? No importa, lo primero que se venga a la mente. ¿Qué es aceptable? Bien. La siguiente. Si voy muy rápido, por favor me avisan. La siguiente entonces es, ¿qué es inaceptable?
¿Qué es inaceptable? Muy bien. La siguiente frase es ¿qué soy? ¿Qué soy? Muy bien. La siguiente frase. ¿Qué no soy? ¿Qué no soy? Bien, la siguiente frase. ¿Qué puedo llegar a ser? ¿Qué puedo llegar a ser? La siguiente, ¿quién es realmente? ¿Quién es realmente? Vamos a la siguiente frase. ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué me depara el futuro? Bien, la siguiente frase es: lo que más quiero en el mundo es. Lo que más quiero en el mundo es. Y ya vamos en las últimas frases. ¿Qué emociones siente habitualmente en su día a día? ¿Qué emociones siente habitualmente en su día a día? Y esto es un poquito comenzarse a enfrentar con uno mismo, ¿no? A veces decimos, no, yo debería estar feliz todos los días, pero realmente lo que estoy sintiendo habitualmente es algo muy diferente. Está bien, es parte de lo que debemos cambiar, tal vez no. Bien. ¿Qué le pone triste? ¿Qué le pone triste? Y fíjense por un momento, solamente la frase, el hecho de hablar de la tristeza, cómo la emoción cambia, ¿cierto? Y comienza a llevarnos a la tristeza, porque el lenguaje también es una herramienta que podemos utilizar para influenciar a una persona. ¿Qué le hace sentir rabia? Y para poder responder las preguntas de emoción, internamente el cuerpo tiene que ir ahí. Si se dan cuenta, de alguna manera tenemos que ir a esa emoción de rabia para poder responder qué nos hace sentir rabia. Muy bien.
¿Qué le hace feliz? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué comportamiento, emoción o creencia quisiera cambiar? ¿Qué comportamiento, emoción o creencia quisiera cambiar? Muy bien. Ahora quiero que revisen rápidamente las respuestas que acaban de escribir. ¿Vale? Se van a dar cuenta que algunas de ellas posiblemente se hablen como lo escribimos con lo primero que se venía a la cabeza, y en este momento lo vamos a releer, es decir, la pasamos de lo límbico, lo vamos a pasar al neocórtex. Y ya desde el neocórtex nosotros lo que hacemos es procesar la información de manera diferente. El hecho de que procesemos la información desde la lógica, vamos a comenzar a tratar de justificar por qué eso que no nos gusta que escribimos tal vez no es, lo vamos a poner en duda, pero sí lo es. Lo que pasa es que desde el neocórtex, la parte lógica que comienza a evaluar eso que acabamos de escribir, de pronto no es lo que debería ser dentro de nuestro sistema de creencias, ¿vale? Y revisemos entonces qué de ahí presenta alguna brecha, algo con lo que yo no estoy conforme, algo con lo que yo no estoy satisfecho, algo que debería cambiar, ¿sí? Y póngale un asterisco, alguna chulito, algo que resalte precisamente eso que no nos cuadra, porque precisamente lo que no cuadra es que de alguna manera está en conflicto eso que escribimos con nuestro sistema de creencias, ¿sí? Algo nos dice esto no debería ser. Bien. Y revise también si es algo en el cuerpo, esto que se está presentando, esta incoherencia de alguna manera que se presenta con alguna de las respuestas que escribimos. Revise si se hace presente desde el cuerpo, ¿cierto? Calor, frío, incomodidad, nos comenzó a doler la espalda, el hombro, no sé, el pie, nos cambió la temperatura del cuerpo. Si es algo del lenguaje, no me gustó como está escrito, no se adecúa a lo que debería estar escrito, o si se trata de un enfoque mental. Me hace pensar en algo, ¿cierto? Me hace pensar en algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? O me hace evocar algo que a mí me lleva a una emoción o a una creencia o a un recuerdo que yo no quiero tener, ¿sí? Y si logramos identificarlo en alguno, ya sea en cuerpo, lenguaje o enfoque mental, pensemos qué es lo que nos gustaría entonces sentir. Si se trata de cuerpo, por ejemplo, ¿qué nos gustaría sentir? Si es un color que se hace presente, ¿de qué color nos gustaría verlo? Y aquí comienza a ser para muchos, especialmente para personas que estudiamos en carreras que son muy de lógica, como la ingeniería, la administración, contabilidad, abogacía. Todas estas carreras que requieren es un proceso intelectual en comparación a esa otra parte artística, nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a poder escuchar nuestro cuerpo, a poder abstraernos de algo tangible y lógico para poder volverlo abstracto y poderlo entender desde otra perspectiva, haciendo funcionar otra parte del cerebro que no es necesariamente la lógica, ¿sí? Miremos también
si es el lenguaje. ¿Qué lenguaje? En vez de este lenguaje que estoy escribiendo yo en este momento, ¿cuál debería ser el lenguaje que me gustaría estar escuchando de mi propia parte? ¿Sí? Esa voz interna que nos está hablando y que nos hizo escribir esto, ¿qué lenguaje debería estar teniendo? Y en cuanto al enfoque mental, revisemos entonces si es un recuerdo que nos evoca o si es algo que nos lleva a una frase que se repite constantemente y esa frase no nos gusta o ese recuerdo no nos gusta. ¿Cuál debería ser el recuerdo, la frase que sí nos encantaría escuchar? Porque de aquí lo que estamos definiendo es la interpretación del mundo y las emociones. Vamos a dar un minutico más para este ejercicio. Y escriban rápidamente ahí a un lado, esto me gustaría cambiar, ¿Listo? Hagamos esas notas ahí en ese papel que tenemos a la mano. Bien. Muy bien. Y a modo de ejemplo solamente traigo aquí algo del funcionamiento entre un cerebro profesional y un amateur o principiante con un juego que se llama Shogi. Para no entrar en la descripción del juego, que no es importante, podríamos cambiarlo a juego de dominó, ¿sí? O ajedrez, cualquier juego. Lo importante aquí es ver cómo, si vemos, tenemos dos imágenes, ¿cierto? A y B. En la imagen A, donde se ve el cerebro, lo que nos está mostrando es la parte que se activa de acuerdo a un cerebro profesional en la parte izquierda con un cerebro principiante en la parte derecha. En la parte izquierda vemos que hay una parte del cerebro, ¿cierto?, que tiene más asociación con el procesamiento estratégico, lógico, no tanto visual. Se podría incluso comenzar a mezclar con la intuición que tiene el profesional, ¿sí?, que no tiene el principiante. El cerebro que está al lado derecho, a ver si puedo apuntarlo aquí, si puedo. Este cerebro de aquí, ese es el principiante, ¿sí? Y se activa es una parte, los ojos deberían estar arriba, entonces se activa es una parte que está hacia una zona que es donde se produce el procesamiento visual. ¿Esto qué significa? Que mientras que el principiante, precisamente por ser principiante, se enfoca más en la forma, en lo que está viendo y está procesando precisamente esto que se le presenta enfrente, el profesional lo comienza a hacer de manera más intuitiva y de manera más inmediata. Y esto se complementa con la siguiente gráfica, con la B, precisamente con una mayor actividad, ¿cierto?, de parte del profesional que lo que puede pasar con el principiante. Y esto sucede no solamente en el juego, sino en cualquier cosa que nosotros comencemos a dominar. A medida que nosotros comenzamos a practicar, ¿cierto?, sobre una técnica, sobre una metodología que podría ser esta y está relacionada precisamente con esta que estoy presentando el día de hoy. Pero a medida que nosotros vamos practicando, lo que estamos haciendo es fortaleciendo y volviéndolo intuitivo. Eso que inicialmente nosotros lo procesábamos con tanto esfuerzo, imagínense los estudios que nosotros hicimos, por ejemplo, durante la universidad o alguna técnica que aprendimos durante la vida. Al comienzo nos costaba mucho trabajo poderlo explicar. Lo mismo que cuando montábamos bicicleta. Al comienzo nos cuesta mucho poder entender la mecánica, cómo debe ir el brazo, la pierna, la espalda, el equilibrio. Y después de un momento a otro sencillamente hacemos clic y se vuelve de manera intuitiva y se comienza a desarrollar de manera que comienza a ser difícil de explicar después a través de la lógica. ¿Bien? Muy bien. Al fortalecer entonces nuestras creencias, emociones y comportamientos, se fortalecen nuestras conexiones neurales. ¿Sí? A medida que nosotros hagamos estos cambios que necesitamos hacer de manera más temprana, podemos fortalecer más fácilmente y con menor esfuerzo esas conexiones neurales que nos permiten después poder interactuar de manera más intuitiva. Por eso el cambio hay que hacerlo ahora. Bien.
Los invito entonces a que se inscriban a este curso que se llama Influencia, Negociación y Cerebro, ¿sí? Impacta y transforma tu entorno para el bien común. No sé si tengan preguntas, voy a abrir un poquito, si quieren abrir los micrófonos para si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto las puedo resolver. Y por si acaso tengo la pantalla a un lado, entonces no es que no los esté viendo ustedes, sino que tengo la pantalla a este lado y por eso estoy viendo la pantalla hacia acá, ¿vale? Por eso en algunos momentos también llevaba mi atención hacia esta parte. ¿Puedo preguntarte? Sí, cuando tú dices que uno escribe, digamos, una frase con un recuerdo, esto va para los traumas postraumáticos que ha sufrido en la niñez, como violaciones, accidentes. Cuando uno escucha la palabra grande, hace clic y frena en la situación que puede asimilar esa pregunta. No sé si te entendí muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdóname. Sí, es que no sé por qué tengo que poner. Cuando dices que una frase uno la asocia al cerebro, ¿verdad? Uh-huh. Si uno ha tenido un trauma por alguna circunstancia, cuando escucha esa palabra, instintivamente el cerebro la procesa. Sí. Y no permite que tú avances en el tema que, por ejemplo, una violación, uh-huh. Cuando grande la palabra se asocia a un color, a una situación, uh-huh. Y se traumatiza en ese tema, o laboralmente, o también cuando uno estudia, cuando es grande, recuerda el profesor que te decía que era un loca. Sí. Es decir, palabras que asocian pasado, pero cuando en el futuro te frustran y no te pueden dejar avanzar. Sí. ¿Me entiendes? Sí, no, te entiendo. O sea, si hay una asociación, claro, no necesariamente tiene que ser directa, porque hay tres formas de lidiar con el dolor, ¿sí? Cuando el cerebro se presenta, por ejemplo, con una nueva situación, comienza a ser una asociación inmediata. Una situación que nunca hayamos vivido antes y nos genera dolor de cualquier manera, comienza a asociar todo lo que está ahí que es nuevo frente a esa situación de dolor, ¿sí? Y es un poco la razón también de por qué somos más vulnerables, entre comillas, cuando somos niños, porque estamos trabajando en cosas muy nuevas cuando somos niños. Ya cuando somos adultos tenemos muchas referencias y ya podemos comenzar a depurar más fácilmente las fuentes de dolor y quedarnos únicamente con lo nuevo. Entonces esa es una de las asociaciones que hace el cerebro con el dolor. La segunda son patrones. Cuando comienza a identificar patrones, es decir, si yo cada vez que me golpeo está no sé, un árbol presente, ahorita que estoy viendo árboles por aquí por la ventana, si cada vez que me golpeo hay un árbol presente, muy seguramente en el futuro, cada vez que exista el árbol, así no haya la fuente de dolor, voy a asociar el árbol con dolor, ¿sí? Y por eso muchas veces también se hacen presente con cosas que no tienen ningún sentido, como lo que acabas de decir, un color, ¿sí? Una persona, un comportamiento. Incluso muchas veces los comportamientos amables han sido relacionados con procesos de dolor. Y decimos, pero ¿por qué si esta persona está siendo amable contigo, por qué no te molesta tanto? Porque en el pasado esa situación de amabilidad llevó después, aunque no esté relacionado, ese mismo día se pudo producir una situación de mucho dolor. Y lo que hizo la persona inconscientemente fue, cada vez que conmigo fueron amables en la mañana, por la tarde, por dar un ejemplo, por la tarde me causaba dolor. Entonces yo desde el comienzo más bien prefiero evitar la situación amable. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Exacto. Estaba pensando. Ok, sí. Gracias. No, a ti, Astrid. Yo tengo otra pregunta, Brian. Claro, con todo gusto. Por ejemplo, cuando una situación es contraria o cuando una persona quizás está haciendo cosas que normalmente sabes que no hace, ¿crees que se deba reforzar con frases positivas o afirmativas lo que tú crees que en esencia es esa persona o esa situación? Un poco más claro,
el querer a pesar de todo mantener una imagen positiva es bueno o contraproducente? Bueno, es muy amplia la pregunta porque depende nuevamente de la situación particular. Por eso es importante la observación y la presencia con quien tengas. No sé si me puedes contar un poquito de la situación particular. No, lo hablo en general, por como ejemplo, o sea, las personas como pasan por momentos, pasan por dificultades y uno sabe que en esencia no lo que están viviendo, lo que están siendo, mejor dicho, en ese momento, porque pues no somos estáticos sino seres cambiantes, en ese momento sabes que no es como realmente su esencia, pero uno sin embargo fácil sería como alejarse o tratar de decir, oiga, cambie, en vez de decir, no, está pasando por un momento difícil, no es buena o no es esto lo que esa persona es. Bueno, si lo que tenemos es una persona que temporalmente está cambiando su patrón de comportamiento, lo importante es que todas las personas tenemos una base de comportamiento, ¿sí? Y no importa qué suceda en su vida, después vuelve a esa base de comportamiento. Es decir, si una persona habitualmente es optimista, ¿cierto? Y es dicharachero, por decir algo, y de pronto le sucede algo, puede ser un accidente que lo deje parapléjico, ¿sí? Por llegar a este extremo, que me parece una situación además muy difícil. Esta persona, después de unos días o meses, o tal vez después de un año o algo así, va a volver a su estado inicial de optimismo y buen comportamiento. Buen comportamiento en el sentido de ser dicharachero y hablador, ¿sí? Porque esa es su base. Esa base no la cambian las situaciones externas. Si por alguna razón la persona cambia frente a la situación externa, todo su comportamiento es sencillamente porque antes no lo tenía definido como tal. Cuando yo encuentro personas en este ejemplo que me traes, Andrés, que es una persona que tal vez es optimista y se la pasa de buen humor habitualmente y de pronto está pasando por situaciones difíciles, en esos momentos podemos también influenciarlos de buena manera, precisamente tratando de recordarles qué es lo importante, porque cuando esto sucede, y vuelvo yo otra vez a la triada, ¿cierto? Cuando eso sucede es porque la persona temporalmente, así sea temporalmente, se está enfocando en algo que repercute de manera negativa en su futuro, ¿sí? Puede ser porque está visualizando que ya no va a ser posible hacer lo que quería hacer, ya el éxito que estaba esperando no se va a presentar, o cualquier otra razón. Ahí es donde nosotros podemos tener esta capacidad de influencia y comenzar a hacer a través de las preguntas, por ejemplo, que es una muy buena herramienta porque genera introspección, y es decirle, y lo he hecho y ha sido preguntas tan sencillas como: de esta situación tan difícil que estás pasando, si tuvieras algo que rescatar, ¿qué rescatarías? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo crees que esta situación tan difícil te pueda llevar a futuro a ayudar a otras personas? ¿Cuál crees que pueda ser un propósito superior? Si de pronto la persona cree en Dios, ¿cuál crees que pueda ser el propósito superior que Dios tiene para ti si una vez superes esta situación? Y ahí, en estas frases tan sencillas que te estoy diciendo, estamos utilizando varias herramientas. Propósito superior, estamos hablando de reframe, que es precisamente poder encuadrar esta situación como algo temporal, pero que a futuro va a salir algo positivo de ella. Estamos utilizando proyección, ¿sí? Entonces, fíjate que frases tan sencillas, de hecho a nosotros mismos cuando las escuchamos decimos, oiga, sí, podría funcionar. El hecho de comenzar a explorar y comenzar a darle alternativas a la persona, que no se trate únicamente de la mala situación por la que está pasando actualmente, le permite comenzar a explorar de manera diferente. Le permite poder ampliar su visión del futuro y comenzar a generar un poquito de creatividad que muchas veces es lo que detiene a la persona. Cuando una persona dice, oiga, esto no funcionó como yo creía, se comienza a cerrar en posibilidades, y por eso abrir este panorama, este abanico de posibilidades hacia el futuro es clave. ¿Sí? ¿Te suena esto que te estoy diciendo, Andrés? Sí, Brian, totalmente, gracias. Ok, con todo gusto. No sé si tenemos alguna otra pregunta.
Sí, Brian. Sí. Yo, Sí, señor. después de que hicimos el ejercicio y yo empecé a revisar lo que decías, que sintiéramos el enfoque mental, la interpretación del mundo y las emociones y el lenguaje del cuerpo, Sí. la mayoría de mis respuestas son positivas. Sí. Pero cuando llego a esta conclusión, mi cuerpo se siente muy nervioso, como si fuera a ser rechazado por algo, y en el estómago siento como un fruncido, y en la parte del cuerpo siento como, no sé, un dolor, como si quisiera escabullirme. Y en este momento todavía no me ha pasado todo esto, y siento como que nervios, como si me fueran a regañar, como cuando me lo va a regañar la mamá o el papá. ¿Nos puedes compartir de pronto la frase específica y lo que escribiste, si es posible compartirlo? Sí, claro. Mira, la respuesta: mi cuerpo se siente nervioso, como si fuera rechazado. Siento un fruncido en el estómago, en la parte del cuello, de la paz, como tensión. Pienso que no soy capaz de escabullirme. Entonces, lo que dijiste es que pusiéramos qué cambios pueden, dice, tomar decisiones, pero tengo miedo a equivocarme. Ajá. Entonces, en este caso nos tocaría ir un poquito hacia atrás y revisar precisamente cuál fue el patrón de comportamiento que se fijó inconscientemente para que esto esté pasando. Y es posiblemente lo que haga también que en determinadas situaciones, cuando tú quieres elaborar, sencillamente esto se hace presente y te jala porque no te permite continuar adelante, ¿sí? Pero ahí nos tocaría ir un poquito hacia atrás y revisar cuál es este patrón de comportamiento que se está presentando, ¿sí? Eso tomaría un poquito más de tiempo. Ok, sí, solo quería comentarlo. Muchas gracias, sí, gracias. Explicar algo ahí. Qué lindo, gracias. Si alguien más tiene preguntas, con todo gusto. ¿Puedo hacer una? Por supuesto, sí, claro. En el caso de los idiomas, podría influir el miedo a hablar, porque sabes de que uno está entendiendo un idioma, pero cuando toca hablar, se pone la mente en blanco. Esto tendría alguna connotación con la niñez cuando le dicen a uno, cállese que estamos en conversación de mayores. Sí, por supuesto. Todos los procesos de aprendizaje vienen definidos por un proceso emocional. El aprendizaje, de hecho, no se puede dar si la emoción adecuada no se hace presente. Podríamos llegar, por ejemplo, esta creencia de que el aprendizaje con sangre entra, creo que era la frase, ¿cierto? Sí. Eso no es cierto, eso no es cierto. Es todo lo contrario, porque lo que estamos generando es miedo al aprendizaje, ¿sí? Es miedo al error. Es que si yo no aprendo, entonces me dan palo de alguna manera. Cuando esto se hace presente, realmente se presenta una memoria de corto plazo. Pero para que haya aprendizaje realmente tiene que haber es una memoria de largo plazo. Por eso las cosas que más nos motivan a hacer, a desarrollar, es lo que tratamos de estudiar, porque nos motivó, ¿cierto? Porque nos alegró la vida en algún momento, y dentro de esa gran disciplina, las pequeñas cosas que comenzamos a estudiar y que nos alegraron también de manera muy particular dentro de esta gran disciplina, pues fue como la línea que quisimos continuar. Pero es precisamente por un estado emocional. A todos nos pasa que, a pesar de que vimos un montón de información durante la carrera o incluso durante técnicas de cualquier tipo, solamente hay unas cosas que se nos quedan, no se nos queda toda la información. La razón es precisamente porque hay estados emocionales que se nos facilita para poder interiorizar esta información y aprenderla, y otros estados emocionales que sencillamente rechazan esa información y no le ven ningún sentido. Lo mismo pasa con los idiomas, por supuesto. Gracias. Bueno, no. Muchísimas gracias a todos. Agradezco mucho además este espacio que acabamos de compartir,
y espero poderlos ver en el curso y si no en nuestro próximo webinar, que va a ser muy pronto. Estamos muy juiciosos tratando de hacer webinars mensuales. Ha sido todo un proceso de construcción, pero ha sido muy enriquecedor también. Entonces muchas gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Sí, gracias. Hasta luego. Chao.